Bienvenidos una vez más, soy el Teacher Hector y bueno, en esta ocasión vamos a ver unidad número 1, esta es la clase número 2 y empezamos ahora. En la clase pasada, en la clase número 1, nosotros estuvimos viendo lo siguiente. Les había explicado el uso de los pronombres personales en inglés. Al igual que les había comentado que son 7 pronombres personales, ya los habíamos visto, que eran los siguientes: el I, que quiere decir yo, you, que es tú, usted o ustedes, he, que es él, she, que es ella, que lo utilizamos para hablar de alguna cosa o de algún animalito o así. Después tenemos we, que es nosotros o nosotras, y finalmente tenemos they, que quiere decir ellos o ellas. En la clase pasada les expliqué su uso y les había comentado que ahora vamos nosotros a aprender a utilizar los pronombres personales con el verbo to be, ¿ok? El verbo to be, cuando nosotros lo conjugamos, es decir, cuando el verbo to be lo conjugamos con los 7 pronombres personales, nosotros debemos aprender que, imagínense que el verbo to be se divide en 3. Esto es en presente simple, es decir, cuando se conjuga con alguno de estos pronombres se divide en 3 partes, que quiere decir que son las siguientes: am, is y el are, ¿ok? Aún así, estos 3 equivalen o quieren decir el ser o el estar. Eso es lo que en español quiere decir el ser o el estar, ¿ok? Entonces tenemos am, is y el are. Ahora nosotros tenemos que saber cómo o con cuál pronombre personal vamos a utilizar el am, el is o el are, ¿ok? También es muy importante que entendamos que nosotros, por ejemplo, el is y el are también se utilizan para cuando nosotros hablamos de cosas. Si vamos a hablar de una cosa, es decir, en singular, nosotros utilizamos el es, que es para hablar de una cosa. Y si vamos a hablar de varias cosas, que es plural, pues nosotros tenemos que utilizar el are, ¿ok? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es, o lo que son los nombres personales y su uso con el verbo to be. Aquí les puse unos ejemplos. Nosotros, bueno, en este caso yo solamente puse, por ejemplo, el pronombre I. Y tenemos que recordar que I siempre va a ir con am, ¿ok? Siempre va a ir con am, ¿ok? Ahora, en segundo lugar nosotros tenemos el you. Recuerden que you es tú, usted o bien ustedes. Y este siempre va a ir acompañado de are, ¿ok? Después tenemos un ejemplo que es el pronombre he, y he va a ir con es. Esto quiere decir que he, she o el it siempre van a ir con es. Y finalmente tenemos otro ejemplo que es they, que son ellos o ellas, y al igual va acompañado de are, ¿ok? Obviamente en esta ocasión, si solamente ponemos I am, pues estaría incompleto, ¿ok? Nosotros tenemos que complementarlo. En este caso yo utilicé puros adjetivos, porque se pueden utilizar muchas cosas, pero en estos ejemplos solamente los voy a acompañar. Voy a acompañar el verbo to be, am, are, o is, con un adjetivo. Tenemos happy, que quiere decir alegre. Tenemos smart, que quiere decir listo. Friendly, que quiere decir amigable. Y finalmente nice, que quiere decir agradable, ¿sale? Algo así. Entonces, nosotros tenemos I am happy, you are smart, he is friendly y they are nice. Tenemos que entender cómo la estructura del uso del verbo ser o estar en afirmativo. Recordemos que en afirmativo nosotros en primer lugar siempre vamos a tener el sujeto. ¿Sí? Vamos a tener aquí el sujeto. Voy a poner aquí subject. ¿Ok? Después del sujeto, en segundo lugar debe de ir, obviamente, voy a quitar esto,
debe de ir, en número 2, debe de ir el verbo. En este caso, el verbo be, ya conjugado. Y en tercer lugar, nosotros debemos de tener algo que se le conoce como complemento, ¿ok? Complement. Y con esto, nosotros ya podemos hacer una oración de forma afirmativa, ¿ok? Funciona de esta manera. Ahora, les voy a poner acá, de este lado. Recordemos, les comentaba que I siempre va a ir acompañado de am, ¿ok? You siempre va a ir acompañado de are. Recordemos que he, she y el siempre van a ir acompañados de es. Y finalmente tenemos we y they, que siempre van a ir acompañados de are, ¿ok? Esta es la forma en que nosotros utilizamos el verbo ser o estar con sus respectivos pronombres personales. Y no importa si es afirmativo, no importa si es negativo o si es interrogativo, siempre van a ir de la mano, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, en su forma negativa. En su forma negativa, nosotros tenemos igual, en primer lugar, tenemos nosotros el sujeto, lo voy a poner acá, ojalá que se alcance a ver. Tenemos el subject, ¿ok? Después, nosotros tenemos el verbo, como ya les había comentado, que es el verbo to be, porque es con el que estamos trabajando. Y ojo, después del verbo, ¿sí? Dense cuenta que nosotros agregamos el not, ¿ok? Y este not es la negación. Y solamente quiere decir no, ¿ok? Solo que por cuestiones gramaticales, en inglés siempre va a ir después del verbo ser o estar. Y finalmente, ya les había comentado que tiene que ir acompañado de un complemento. ¿Ok? Y esta sería su forma negativa. Dense cuenta, noten que la única diferencia entre una oración afirmativa y una oración negativa, en este caso, lo único que nosotros agregamos después del verbo ser o estar, le agregamos el not. Y ya con eso nosotros podemos hacer una oración de su forma negativa, ¿ok? Vean aquí, en afirmativo, I am happy. Pero si yo quiero decir que yo no soy feliz, diría, I am not happy. Y así sucesivamente, dependiendo el pronombre personal o dependiendo a quién nos estemos refiriendo. En afirmativo tenemos you are smart. En negativo es lo mismo, solamente agregamos el not. You are not smart. ¿Sí? Y así sucesivamente. He is friendly. Acá tenemos he is not friendly. ¿Ok? Y por último tenemos afirmativo, they are nice. Y en negativo, they are not nice. ¿Ok? Tenemos la tercera fórmula, que es una oración interrogativa, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver a continuación. Ya les había explicado que cómo escribir una oración afirmativa, una oración negativa. Ya la borré porque por el espacio. Y ahora les voy a explicar la fórmula o la estructura que debe de llevar cuando nosotros queremos hacer una pregunta. Dense cuenta que en afirmativo tenemos primero el sujeto, después el verbo, to be en este caso, y finalmente el complemento. Si yo quiero escribir esto de manera interrogativa, lo único que yo tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer, es invertir la posición en cómo está escrito el sujeto y el verbo. Es decir, en primer lugar, como es pregunta, primero va a ir el verbo, después el sujeto y finalmente el complemento. Vamos a ver. Pregunta. Am I happy?
¿Sí? Dense cuenta que es muy similar a esto, prácticamente lo único que hicimos fue invertir la posición del sujeto y el verbo. Ahora tenemos nosotros primero el verbo, que es un verbo auxiliar, seguido de el sujeto y finalmente el complemento. Vamos a ver cómo escribiríamos o cómo preguntaríamos si tú eres listo o inteligente. Preguntaríamos de la siguiente manera, invertimos. Primero pondríamos are, después, en segundo lugar, iría el you, y finalmente, smart. ¿Eres listo? Vamos a ver la tercera, he. Obviamente, es pregunta, primero debe de ir el verbo, seguido de el sujeto y finalmente el complemento. Obviamente, signo de interrogación. Finalmente tenemos esta, they are nice, estoy afirmando. Ahora voy a preguntar que si ellos son agradables, padres, chidos, chéveres, a todo dar, o todos esos sinónimos que nosotros tenemos para la palabra nice. ¿Ok? Vamos a ver. Sería de la siguiente manera. Are, después que sigue, they, ¿cierto? Bueno, aquí lo ponemos. Y finalmente, el complemento. Listo. Ya con esto nosotros podemos también hacer una pregunta. Recuerden, lo único que tenemos que hacer de afirmativo a interrogativo es invertir la posición en que se encuentra el sujeto con el verbo. Y con esto nosotros ya podemos hacer una pregunta. Y por último, para concluir la clase del día de hoy, recordemos que, por ejemplo, aquí en español, cuando nosotros vamos a hacer una pregunta o estamos leyendo algo, ¿sí? En español nosotros tenemos este signo de interrogación, ¿sale? Esto te indica que lo que vas a leer a continuación es pregunta. Por lo cual, tú cuando estás leyendo cambias el tono en el que estás leyendo porque ya sabemos que es pregunta. Y nosotros, bueno, finalizamos con esto. Esto te indica que ahí termina la pregunta, ¿ok? Bueno, esto no pasa en inglés. En inglés, este primer signo nosotros no lo usamos, no se usa en inglés. Lo único que te indica en inglés que va a ser pregunta, lo que estás leyendo, es porque siempre, en primer lugar, nosotros vamos a tener el verbo auxiliar. En las próximas clases les voy a explicar por qué se les conoce como verbo auxiliar. Hay una razón del por qué de la palabra verbo auxiliar, ¿ok? Entonces, en inglés no existe este signo de interrogación, como lo existe en español. Nunca lo usen. Nosotros solamente vamos a guiarnos porque sabemos que la oración inicia con el verbo. Automáticamente es pregunta. En segundo lugar, nosotros, pues obviamente tenemos el sujeto, ¿sí? Y finalmente, nosotros vamos a tener, obviamente, en tercer lugar, el complemento, ¿ok? Bueno, gracias por haber visto mi canal. Nos vemos en la próxima clase. Por favor, denle un like. Aquí en esta sección de abajito, por favorcito, suscríbanse y también pónganle a la campanita y por favor mándenme sus comentarios. Si tienen más dudas sobre esto, mándenme sus comentarios y en otras clases diferentes nosotros pues podemos explicarles más a detalle sus dudas y demás. Gracias y nos vemos en la clase número 3.